como están de pie, amada iglesia, quiero invitarles a que hagamos una oración. Padre maravilloso, aquí estamos, Señor, tus hijos, tu iglesia, adorándote y bendiciéndote y esperando, Señor, recibir una palabra tuya a nuestras vidas. Que el Espíritu Santo trate en la mente, en el corazón de cada uno de nosotros, porque es tu palabra y es una verdad que siempre bendice nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús, gracias Dios. Amén. Puede ocupar su lugar. Le invito a que leamos en la palabra de Dios un versículo que se encuentra en la epístola que el apóstol Pablo les escribe a los romanos en el capítulo 12, el verso 2. Dice la palabra del Señor. Lo voy a leer en diferentes versiones, ahí lo tienen ustedes. La Reina Valera 60 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y la traducción al lenguaje actual dice el mismo texto: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Sabe que eso es la transformación? Un cambio. ¿Ha visto usted alguna vez un programa que se llama Transformación Extrema? ¿Alguien lo ha visto? ¿Que pueda levantar su mano? ¿No? Muy poquitos lo han visto. Bueno, en este programa, fíjese, se ven cómo se llevan a cabo transformaciones, por ejemplo, de casas. Ve usted la imagen antes y luego se lleva una transformación y vea usted cómo queda la casa. ¿Se fija que está muy diferente? Aquí tenemos otra imagen ya del interior, ¿verdad? Cómo estaba antes y luego después de la transformación, lo que pasa. Y un jardín en el exterior también, cómo estaba, y luego después de que se trabaja y se transforma, cómo queda. Pero también en esos programas se llevan a cabo transformaciones de personas. Oiga, bien tremendo. Vea usted, dígame si no es no parece, vea, cómo estaba, cómo queda, cómo estaba, cómo queda después de la transformación. Yo quisiera ir, hermanos, a ese programa. Oiga, vea uno que hasta la dentadura y todo le trabajan, la ponen a hacer ejercicio, y luego los cirujanos plásticos. Vea, o sea, las transformaciones, qué tremenda. Se queda uno impresionado. Y es que precisamente transformar significa un gran cambio en la apariencia o en la esencia. Gracias, Kevin. Transformar es hacer otra cosa de lo que es. La transformación es un proceso por el cual se logra cambiar de una forma a otra. Y aquí lo vimos, sí, claramente lo que es la transformación. Cambiar algo a otra forma diferente. La palabra transformación viene de una palabra griega. Bueno, son dos palabras griegas que se traduce la palabra transformación. Una de ellas es metamorfo y la otra es metanoia. La palabra metamorfo significa cambiar de forma.
De ahí viene la palabra metamorfosis. Todos sabemos lo que es la metamorfosis, ¿verdad? Hemos visto, ya desde la escuela nos enseñan el cambio que hay, o sea, que se puede ver tan gráficamente de lo que es un gusano y luego cómo es transformado a una hermosa mariposa. Esa es la metamorfosis, ahí viene el metanoia, el metamorfo. Y la palabra metanoia, que también se traduce como transformación, se traduce como un cambio de mente. Se refiere a un cambio más profundo. A menudo es un cambio interno, que podemos nosotros entenderlo como un cambio de pensamiento, cuando hay un arrepentimiento, porque hay una renovación nueva, sí, hay una transformación, una renovación en nuestra mente. Y es el tema, como lo mencionaba ahorita el pastor, que quiero compartir en esta tarde: transformación. Y déjenme decirle que podemos decir como etapas de la transformación. Hay una etapa inicial, y esa etapa de la transformación se da cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como el Salvador de nuestra vida. En la Biblia, la palabra transformación significa precisamente eso: el cambio interno, profundo, que ocurre de adentro hacia afuera, llevando a la persona a ser cada vez más como Cristo. Porque ahora Cristo es el que vive en nuestro corazón y las personas debemos reflejar a Cristo, que Cristo vive en nosotros. Cuando aceptamos a Jesucristo en el corazón, empieza esa transformación en nuestra vida. Y este proceso no se logra por el esfuerzo propio o por mérito de la conducta externa, ¿sí?, sino por el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que viene a renovar la mente y permite que Cristo viva en nosotros y que nosotros podamos precisamente reflejar a Cristo. En la Biblia hay muchos ejemplos de cómo Jesús llevó a cabo esa transformación en las personas de una forma extrema, una transformación extrema. La diferencia es que Jesús no le preocupaba tanto cambiar el aspecto de una persona. Lo que le importaba era lo de adentro, su corazón, el interior. Porque cuando Jesús transformaba a alguien de forma extrema, siempre lo hizo de dentro hacia afuera, porque es una transformación espiritual. Así como la naturaleza humana solo puede engendrar naturaleza humana, el Espíritu Santo, al actuar, efectúa y hace una transformación espiritual. Esa es la realidad. Esa es la acción del Espíritu Santo, una transformación espiritual. Porque el nuevo nacimiento en Cristo es una obra maravillosa del Espíritu Santo, donde se experimenta la realidad de un cambio, porque se lleva a cabo una transformación. La persona tiene una nueva vida. Y los que lo hemos experimentado entendemos claramente, o sea, cómo vivíamos antes y cómo vivimos ahora. Cómo llegamos al Señor en amargura, en dolor, en enfermedad, con un sinfín de problemas, necesitados del Señor. Pero cuando Él vino, cuando nosotros le dimos la oportunidad de entrar a nuestro corazón, Él vino, hizo esa transformación, ese cambio de las personas que somos ahora. Gloria al Señor. Mire, le voy a recordar una historia que yo sé que la mayoría de los que estamos aquí sabemos, que nos narra la palabra en el capítulo 19 de Lucas, la historia de Zaqueo. Nos dice que era un cobrador de impuestos, vivió en el tiempo de Jesús. Era un cobrador de impuestos, se había hecho muy rico,
había defraudado a muchos de los judíos. Y bueno, la palabra de Dios nos hace notar que Zaqueo, fíjese, era un hombre que quiso conocer a Jesús. ¿Y por qué lo querría conocer? A lo mejor había oído del poder de Cristo manifestado en los milagros que Jesús hizo. A lo mejor Zaqueo había oído o había visto, ¿sí? Cómo los leprosos eran limpiados, cómo los sordos, oiga, ya ahora oían, cómo los ciegos que pedían limosna ahora ya andaban, pero felices de la vida viendo, cómo los paralíticos se habían levantado y caminaban, incluso como los muertos habían resucitado. Y quizás eso fue lo que despertó la curiosidad o el deseo en Zaqueo de conocer a Jesús, de conocer al hacedor de maravillas. Pero como él era pequeño de estatura y era mucha la multitud que iba con Jesús, dice la palabra, usted lo puede leer ahí en Lucas 19, dice la palabra que él corrió, ¿sí? Y se subió a un árbol para que cuando Jesús pasara por ahí, él lo pudiera conocer, él lo pudiera ver. Y podremos nosotros inferir que este hombre hizo a un lado sus prejuicios. Oiga, el temor a la crítica. Imagínese el cobrador de un puesto, el que ahí tenía una jerarquía, trepado allá en un árbol porque quería conocer a Jesús. Era el anhelo de conocer al bendito Salvador del mundo. ¿Y qué cree? Ocurrió lo sorprendente. Jesús, cuando fue pasando por ahí, dice que Jesús miró hacia arriba y luego, fíjese nomás lo que le dice, le habla por su nombre. Zaqueo, cantábamos ese coro, ¿se acuerdan los niños? Cuando éramos niños, que cantábamos, Zaqueo, ¿qué dice? Ajá, ¿ve que sí se lo sabe? Bájate de ahí, le dice Jesús, porque voy a ir a tu casa, porque a tu casa voy a ir. Oiga, qué tremendo. Esto, quiero decirle que nos demuestra que Jesús está dispuesto a cambiar, a transformar a quien quiere cambiar, a quien quiere conocer a Jesús. Y sé que esta tarde aquí en este lugar hay personas que han llegado porque quieren conocer a Jesús. Y aquí está el Señor. Y ahí donde usted está, usted va a poder casi percibir que le habla por su nombre, porque lo conoce, porque sabe quién es, porque Él está dispuesto a llenar el alma sedienta y a dar la salvación a su vida. El Señor conoce la necesidad y conoce al necesitado. El Señor le conoce a usted. Y no es una casualidad que esté aquí esta tarde. Está aquí porque Él conoce su necesidad y Él quiere cambiar su vida. Él quiere transformar su vida. La palabra de Dios es tan clara, dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El encuentro de Zaqueo con Jesús, nosotros podemos ver cómo este hombre fue transformado en un nuevo hombre, en otra persona. Dice que Zaqueo demostró una nueva vida, una transformación real. Fíjese, y era tan real porque llegó a donde más le puede a las personas, a la cuestión de los dineros. Dice que, oiga, se había enriquecido mucho, pero cuando él entendió que lo esencial, lo primordial en la vida del ser humano no es lo que tengas, no, sino quién eres tú. Y ahora él sabía que era un hijo de Dios. Esa transformación tan especial y maravillosa, dijo, miren, la mitad de mis bienes yo la doy para que la repartan a los pobres. Y luego dice, y si alguno lo he defraudado, yo le voy a devolver, ¿qué cree? No el doble. Mire nada más, dice, cuadruplicado le devuelvo lo que le he defraudado. El nuevo nacimiento en Cristo tiene frutos, muestra evidencia, muestra un cambio radical, una transformación real. Y lo podemos ver claramente en la vida de Zaqueo.
Por eso el texto que mencionaba ahorita nuestro pastor, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero ahora todo es hecho nuevo. Hay un cambio cuando Cristo viene a nuestra vida. Hay un cambio en nuestro interior, es un cambio espiritual. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es un cambio de dentro. Hay una transformación también en nuestro exterior, material. Dice, las cosas viejas pasaron, pero ahora vivimos diferente. Ahora todo es hecho nuevo. ¡Qué precioso! Pero fíjese, la transformación también es una transformación continua, dinámica. La transformación continua es un desafío para ustedes, para mí. Es un desafío para todos nosotros. Los cambios en la vida son inevitables. Si no, vea usted fotos suyas de hace, ¿qué le diré? 10 años, 20 años. No le pongo las mías porque si no, qué barbaridad. Pero hemos cambiado. Los cambios son inevitables, ¿sí? Todos cambiamos, nos guste o no. Pero ¿sabe una cosa? En la vida espiritual también debemos tener esos cambios que se puedan realizar. Y tenemos que ser conscientes nosotros de esto. La transformación, los cambios ocurren a medida que nuestra mente es renovada. ¿Y cómo puede ser renovada nuestra mente? ¿Cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar? Mire, a través de la palabra. Esa es una realidad, la palabra de Dios, alimentarnos de Cristo a través de la oración, a través de la alabanza. Qué hermoso alabar a Dios, escuchar las alabanzas al Señor, a través de la lectura de la Biblia. Por eso el versículo que leíamos al principio dice, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su forma de pensar. ¿Cómo va a venir Dios a cambiar nuestra forma de pensar? Aquí tenemos. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios es viva, es eficaz, no es un libro cualquiera, no es letra muerta, es viva y eficaz porque penetra lo más profundo de nuestro ser, habla nuestro entendimiento. Entonces se renueva nuestro entendimiento. Dicen los expertos que tratar de cambiar la conducta de alguna persona sin cambiar la mentalidad es una pérdida de tiempo. Entonces, renovar la mente significa que vamos a ver la vida, que vamos a vivir la vida a través de la palabra de Dios. No a través de nuestra experiencia, no a través de nuestras opiniones. La palabra de Dios dice, no seas sabio en tu propia opinión. No vamos a vivir de acuerdo a nuestras opiniones ni a nuestras preferencias, sino conforme a la palabra. Que esto sea nuestra norma de fe y de conducta. Es la transformación que nos conduce a vivir una vida de santidad. Juan 17:17 dice la palabra, dijo Jesucristo, orando por los suyos, santifícalos en tu verdad. Y luego dice, tu palabra es verdad. Esto es verdad, hermanos. Esto es toda la verdad que debemos nosotros conocer. La Biblia nos enseña todo. Léala, leamos la palabra de Dios. Mire, esta transformación aumenta en nuestra vida conforme nosotros vamos aprendiendo, leyendo, comprometiéndonos con la palabra de Dios. ¿Sabe que es bien triste? Pero muchos creyentes han quedado, ¿qué le diré? Medio transformados, porque no buscan la renovación del entendimiento, no buscan el conocimiento de la palabra. Me ha tocado a veces platicar con alguien y luego le digo, es que la palabra de Dios dice esto.
¿Eso dice la palabra? No hay conocimiento, no tenemos interés. Y debe de haber un anhelo en nuestra vida por conocer la palabra, para que esa palabra haga el efecto, los cambios, las transformaciones en nosotros. Viera cómo me da tristeza, por ejemplo, los martes, que es el día de la enseñanza, ver que el templo no esté lleno como está los domingos. No queremos el conocimiento de la palabra. Seguimos imitando nuestras antiguas maneras de vivir, de ir a la iglesia los domingos y sentir que así cumplimos con Dios. Y la palabra de Dios es clara. Dice, no imiten las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. La transformación espiritual va a ir produciendo un cambio sustancial en la vida de cada persona, en nuestras vidas. Y ahorita lo mencionaba el pastor, el ejemplo del apóstol Pablo. Dice la palabra en Gálatas 1:13, hablando Pablo, les dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. Dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Cuando Pablo se convirtió, ¿usted cree que siguió haciendo eso? No, hubo un cambio en su vida, él fue transformado, ¿sí? Si usted sigue siendo la misma persona de antes, con las mismas costumbres, con las mismas mañas, lo único que usted ha cambiado es su lugar de reunión. Por eso es que la palabra de Dios nos confronta y por eso es que debemos de leer la palabra de Dios. Hermano, de verdad, por amor de Dios, revisemos cada uno de nosotros nuestra vida. Hay mucha gente engañada hoy en día. Hay mucha gente creyendo que porque vienen los domingos 2 horas, a veces 2 horas y media a la iglesia, pues ya estuvo. Pero siguen viviendo su vida igual. No hay cambios. Mientras usted siga actuando, viviendo y pensando como lo hace el mundo, entonces no hay ningún cambio en su vida. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, en el capítulo 6, la Nueva Traducción Viviente, el versículo 9 al 11. Fíjese lo que dice la palabra. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego dice claramente, no se dejen engañar, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero el versículo 11 me encanta, ¿sí? El versículo 11 dice, y eso eran algunos de ustedes, o sea, de nosotros. Y eso eran algunos de ustedes. Dice, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, justificados, o sea, ya han sido transformados, ¿sí? En el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. No dice, estos son algunos de ustedes. Dice, esto eran, ¿sí? Hablando de cómo vivíamos y de cómo vivimos ahora. De esa transformación que debe ser una realidad en nuestra vida. Porque dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido transformados. Entonces, la palabra de Dios en Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. O sea, es esa tendencia natural de la naturaleza pecaminosa nuestra, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego dice, y renovaos, ¿sí? En el espíritu de nuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de verdad. Esa es la manera en que nosotros debemos de vivir. Colosenses 3:10
nos dice, revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, se va transformando hasta el conocimiento pleno. De verdad, si verdaderamente queremos experimentar la transformación de Dios en nuestra vida, no podemos seguir en los caminos equivocados que hemos andado. No podemos seguir en nuestra pasada manera de vivir. No podemos ser transformados si seguimos en los caminos que destruyen la vida, en los caminos que nos conducen al mal. Jeremías 15:19 dice la palabra: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y luego dice, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y luego vea la claridad con la que el Señor nos habla. Conviértanse los del mundo, por eso dice, no los imites. Dice, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. No seas igual que ellos. No imites las conductas de los del mundo. Tenemos que ser, hermanos, intencionales. Tenemos que tener esa intención en nuestra vida, en nuestra búsqueda de Dios, porque lo único que nos va a hacer permanecer y anhelar esa transformación diaria es nuestra cercanía con Dios, es nuestra intimidad con Dios. En la medida que nosotros desarrollemos esa relación de amistad con el Señor, nuestra vida será siendo transformada. Porque en esa medida que tengamos esa relación con Dios, nosotros vamos a aprender a conocer su voluntad. Y déjeme decirle que la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Y vamos a aprender a obedecer lo que el Señor nos dice en su palabra. Porque la realidad es que mientras más conocemos al Señor, de verdad, más lo amamos. A veces cuando conocemos a una persona y más la conocemos, sale más su realidad y luego como que tendemos a fijarnos más en los defectos que en las virtudes que puede tener. ¿O me equivoco? ¿Verdad que eso pasa? Pero mire, cuando nosotros tenemos una relación con Dios, mientras más lo conocemos, más nos damos cuenta de lo maravilloso que es nuestro Dios, de lo perfecto que es nuestro Dios. Y eso nos mueve a amarlo. Eso nos mueve a querer vivir una vida agradable delante de Él. Por eso Job expresaba ahí en Job 22:21, vuelve ahora, y es lo que quisiera decirle en esta tarde. Vuelva ahora en amistad con Él para que tenga paz y para que le vaya bien. Necesitamos, hermano, a veces nos andamos quejando de todo en nuestra vida porque estamos tan lejos de Dios, porque no hay amistad con Dios en nuestra vida y queremos que nos vaya bien. Necesitamos amistarnos con Dios. Esta transformación dinámica, esta transformación continua tiene un para qué, y es para que nosotros podamos conocer cada día la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Necesitamos, hermanos, de verdad, ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. Que leamos la palabra, porque entonces nosotros vamos a aprender a conocer la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos enseña la voluntad de Dios, esa perfecta y agradable voluntad de Dios, de cómo nosotros podemos vivir como matrimonio, como pareja. Aquí lo encontramos, hermanos, cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos nosotros vivir como padres? Aquí lo encontramos. Como hijos, como empleados, como jefes, cómo administrar la economía. Todas las situaciones de la vida del ser humano
Aquí en la palabra hay instrucción. Aquí en la palabra encontramos la manera perfecta de vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso le digo, lea la Biblia, hermanos, porque la Biblia nos enseña de todo. Lea la Biblia o leamos la Biblia para que nuestra mente pueda ser renovada cada día. Finalmente, caminamos hacia una transformación plena, total, cada día. Cuando yo era niña cantábamos un coro, yo no sé cantar, por eso no lo canto, pero la letra decía, subamos, subamos más. Dice, porque subiendo y bajando, nunca llegaremos, subamos, subamos más. Y vamos, dice la palabra, que hasta llegar a la altura de un varón perfecto. Vamos cada día caminando hacia esa transformación plena. Esa es nuestra meta, ese es el rumbo que llevamos, a una transformación plena que se dará, hermanos, cuando lleguemos a la presencia del Señor. Dice Primera de Corintios 15, el versículo 51 y el 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, una transformación inimaginable, extrema, a lo máximo. Y nosotros seremos transformados. ¡Qué belleza! ¡Qué maravilloso! Un cuerpo transformado, un cuerpo celestial, una transformación entonces sí completa, plena, sin contaminación por el pecado, sin enfermedades, sin limitaciones, totalmente transformados. Dice el apóstol Pablo en Romanos 13:11, la Nueva Traducción Viviente, Romanos 13:11. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. ¿Y cuál es el consejo, hermanos, de la palabra? Dice, despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca de cuando creímos. Estamos viviendo tiempos cruciales debido a lo cercano que está el fin, y no el fin de la próxima semana, sino el fin de todos los tiempos. Amada iglesia, el mensaje para ustedes y para mí en esta tarde es que vivamos en rectitud delante de Él, delante del que todo lo sabe, delante del que nos conoce, delante del que nos ve, delante del que sabe si realmente ha habido una transformación en nuestra vida. Y si nos analizamos cada uno de nosotros, nosotros lo sabemos. Pero ¿sabe una cosa tan especial? Aquí está Él en esta tarde. Y mi invitación, si hay alguna persona que está aquí porque anhela conocer a Jesús, aquí está Jesús hablándole a usted, porque quiere cambiar su vida, porque quiere transformarle, hacerle una nueva persona. Y los cambios que Él hace son extremos y siempre son para bien. No quiere aceptar a Jesús como su Salvador. No quiere que se inicie esa transformación en su vida. En esta tarde es la oportunidad. Habrá alguien que diga, de verdad yo necesito esa transformación en mi vida. Yo necesito ser transformado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Habrá alguna persona que quiera recibir a Cristo en su corazón? Decirle, ven, yo te necesito. Yo necesito esa transformación en mi vida. Ahí donde está, usted puede ser sincero con Dios y decírselo. Ven a mi corazón, oh Cristo. Aquí hay un lugar para ti.
Esta vida está más necesitada de Dios que de cualquier otra cosa. Y cuando Dios viene a nuestro corazón, ¡oh, qué especial! ¡Qué maravilloso! Donde dice que Él cambia nuestro lamento en gozo. Donde había esa tristeza, esa amargura, viene la paz, viene el gozo que Dios da. Son cambios tan radicales y maravillosos. Por eso es la insistencia. Determínese, que no importa el que dirán. Mire, Zaqueo, no le importó que lo hubieran trepado ahí en el árbol. No le importaron los prejuicios ni el que dirán. Que no le importe. Porque la decisión que usted pueda hacer en esta tarde tiene una trascendencia eterna. Y la eternidad nada más hay dos lugares. Con Dios maravillosamente por toda una eternidad. O un castigo eterno lejos de Dios. Por eso es la urgencia de que las personas puedan conocer a Jesús, al maravilloso Salvador, al que transforma las vidas. Iglesia, cada uno de nosotros sabemos cómo vivimos nuestra vida como creyentes. ¿Cómo vamos avanzando? Si estamos como el coro, subiendo y bajando. El consejo de Dios, el imperativo de Dios para nuestra vida es que subamos más. Es que cada día nos dejemos realmente transformar por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Hay todavía situaciones en nosotros que deben ser cambiadas y nosotros debemos decirle: aquí estoy, Señor, ayúdame, cámbiame. Y le invito, lea la palabra, que haya una renovación en su mente y una transformación en su interior que la da el Espíritu Santo. ¿Quieren estar de pie en esta tarde? Yo quiero hacerle la invitación, porque ninguno de nosotros lo hemos alcanzado todo, pero el que hará la obra cada día, el que la perfeccionará, es el Espíritu Santo en nuestra vida. Y aquí está el altar donde podemos venir y decirle al Señor: Señor, transfórmame. ¿Hay necesidad en mi vida todavía de cambios? ¿Querrá venir a este altar, amada iglesia? Que el Espíritu Santo de Dios se mueva en nuestra vida, que empiece a tratar con nosotros, a convencernos del pecado, de la justicia, de que lo necesitamos a Él. No somos perfectos, pero en las manos del Todopoderoso somos perfectibles. Que Él siga haciendo la obra en nuestra vida cada día. Que Él siga obrando en nuestra vida día tras día, transformándonos cada vez a su imagen, a la imagen del Señor. Lo necesitamos. Padre maravilloso, gracias, Dios. Mira, Señor, aquí está tu iglesia. Esa iglesia por la que tú vienes. Una iglesia sin mancha, sin arruga, limpia. Y la sangre de Jesucristo sigue limpiándonos de todo pecado y de toda maldad. El Espíritu Santo sigue obrando en nuestra vida, en nuestro entendimiento.